con lo que tenemos preparado para ustedes en este programa. Se encuentra con nosotros un experto en el cáncer de mama, Julio. Así es, nos da muchísimo gusto ver en el estudio de Aquí Estamos Veracruz al doctor Jaime Navarrete, oncólogo y especialista en cáncer de mama, porque lo anunciamos al principio del programa. Hay muchísimas dudas referente a este tema. Así es, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues platicar con usted, Julio, porque al inicio del programa comentábamos que ya también siempre ha existido el cáncer de mama en varones. Bueno, sí, no es lo más frecuente porque el factor de riesgo más frecuente para cáncer de mama es ser mujer, pero existe. La literatura universal dice que 1%, aunque nosotros hemos tenido menos, es decir, de 100 a 150 casos que vemos anualmente. En 10 años hemos visto 4 casos de cáncer de hombre, pero sí existen. O sea, 4 casos en Veracruz. En Veracruz. O sea, 4 casos de lo que nosotros manejamos, nuestro universo de pacientes, ¿no? Y esos 4 casos salieron adelante. Sí, claro. Ok. También, pues yo al principio del programa platicaba justamente de eso. Sabemos, por ejemplo, que en las mujeres está la autoexploración, están las mastografías. ¿Cómo funciona en los hombres el cáncer de mama en el tema de la detección? Es diferente porque, digamos, aunque nosotros tenemos glándula mamaria pero está atrofiada, entonces la aparición de un nódulo es mucho más evidente que en una mujer. Entonces cualquier alteración o nódulo que se vean en el área pectoral o incluso alteración en la piel es una indicación de acudir para revisarse. Es muy diferente porque ellos no tienen los mismos factores de riesgo que tienen las mujeres, ¿no? La mortalidad es mucho menor. No hay tanta estadística precisamente porque no hay tantos casos registrados y porque es muy evidente cuando sale. Cuando comienza. Obviamente el tratamiento es una mastectomía, ¿no? Hay muchos mitos alrededor del cáncer de mama. Uno de ellos es si hay algo en especial que lo provoque. No, ¿Algunos factores? Hay factores de riesgo, o sea, hay factores de riesgo conocidos, pero hay algunos factores que no pueden ser cambiados. Por ejemplo, el género, la genética, las mutaciones, los síndromes familiares. Esos no importa lo que hagan, no se van a poder cambiar. Hay otros factores de riesgo que sí son más del estilo de vida, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la inactividad física, la dieta, ¿no? Esos son factores que sí pueden aumentar el riesgo y que se pueden cambiar, y hay otros que no, que son independientes, ¿no? Las cifras son muy altas en cuanto a la mortalidad de las mujeres en cáncer de mama. Es muy alto, son muy duros, es muy triste ver, aparte es más triste ver que ven alza. ¿Qué considera usted que es lo que está fallando? O sea, algo está fallando, la detección, pero ¿por qué? ¿Por qué no se checan? ¿Por qué no van? ¿Qué es lo que usted ha visto que es como que dice, ¿por qué hacen esto? Sí, creo que hay mucha confusión en cuanto a lo que es el tamizaje o la detección oportuna, porque muchas mujeres piensan que detección oportuna es acudir en el momento que sienten una molestia. Pero eso no es detección oportuna. O sea, detección oportuna es una mujer que a partir de 40 años está asintomática y que no se palpa nada, que no tiene ningún dolor y acude que le hagan una mastografía. Eso es lo que nos está faltando para detectar los cánceres más pequeños y que eso pueda ver en una sobrevida mucho más alta y que puedan ser curadas las mujeres. Muchas mujeres con cánceres tempranos no necesitan quimioterapia, solamente la cirugía y ya. Claro, además me imagino que debe de ser en el momento en el que se da una detección, es muy complicado dárselo a conocer a un paciente. ¿Cómo se le da a conocer? ¿Cuál es el proceso que se lleva para empezar a tratar una enfermedad como esta? Bueno, primero nosotros tenemos la sospecha. ¿Y cómo tenemos la sospecha? Por medio de estudios de imágenes, ya sea una mastografía o un ultrasonido o ambos, en el cual nosotros vemos que hay una lesión que tiene altas probabilidades de ser cáncer. Entonces nosotros desde ahí ya le decimos a la paciente, usted tiene una lesión en la mastografía cuyas probabilidades de ser cáncer son muy altas. Entonces lo que sigue es corroborarlo. ¿Cómo lo corroboramos? Con una biopsia. Hacemos una biopsia que se llama con aguja de corte, lo hacemos en consultorio y entonces es como corroboramos el diagnóstico. Creo que el tiempo aquí juega un papel crucial. Yo hace poco pude entrevistar a un testigo anónimo de cáncer y a ella enseguida que se lo detectó la lesión, el doctor fue con el doctor, en ese momento le hicieron la biopsia y efectivamente fue un cáncer muy agresivo. Ella vive y tuvo quimios y todo,
pero creo que es importante siempre, como bien dice, desde los 40 años empezaron a hacer los ultrasonidos. A mí me gustaría saber algo, ¿en cuánto tiempo, sé que depende mucho de los factores, se puede desarrollar una lesión? ¿En 6 meses, en 1 año, en 2 años? Porque ¿cada cuánto debemos hacer nuestro ultrasonido? ¿Cada 6 meses, cada año? Porque ¿en cuánto tiempo se te puede desarrollar una bolita? Sí, bueno, la evidencia que existe y los organismos internacionales incluso tampoco se ponen de acuerdo, pero en México, específicamente en México, el consenso es que las mujeres deben de hacérselo a partir de los 40 años y una vez al año, hasta los 70, de hecho. Okay. Bueno, y desafortunadamente pues también hemos visto mujeres menores de los 40 años, incluso niñas, adolescentes que están dando positivo a cáncer, ¿no? Bueno, el cáncer más frecuente se presenta, digamos, en la quinta década. El cáncer más frecuente, la mujer tiene entre 52 y 56 años, pero eso no significa que no se presente a otras edades. De hecho, México tiene uno de los índices más altos de cáncer de mama en mujeres jóvenes. ¿Qué es eso? En mujeres menores de 40. El índice en México más o menos es del 13%, que es mucho más alto que en cualquier otro país, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿Genética, alimentación? ¿No hay como algo? No tenemos una respuesta para ello. De hecho, es una de las razones por la que en México la mastografía por tamizaje empieza a los 40 y no a los 50 como en Estados Unidos o en Europa, pues. Claro, depende muchísimo, ¿verdad? De todas esas estadísticas, investigaciones. Ahora también hablando acerca de los mitos, hay unos gorritos de hielo, gorros de hielo que se han hecho muy famosos, que se dice, incluso lo vemos en películas, en series, que se dice que ayuda a cerrar los folículos del cabello de las mujeres y también de los varones para evitar la caída cuando se dan las quimioterapias. ¿Es real estos gorritos? ¿Realmente tienen un funcionamiento efectivo? Hay algunas asociaciones internacionales que incluso lo mencionan como una opción y se llama crioterapia capilar oncogénica. O sea, el objetivo es que en el folículo piloso llevara a un frío intenso, que sería la crioterapia, para disminuir el riego sanguíneo a los capilares. ¿Y qué se quiere producir con eso? Que la sustancia o la toxicidad llegue lo menos posible al capilar. Pero el problema es que se ha hecho de manera muy hechiza en otros lados, no en la forma en la que correcta, no en la forma correcta. Entonces esto puede ser perjudicial si no se hace como es debido, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí. Así es, pues doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya ampliado el panorama con estas cifras duras pero reales. Veracruz es el tercer estado en México con más casos de cáncer de mama, entonces nos da muchísimo gusto que haya venido con nosotros y que estas estadísticas que nos acaba de compartir son del estado de Veracruz. No estamos hablando de cifras nacionales que también estamos a la alza o Latinoamérica. Veracruz, la presencia del cáncer de mama en Veracruz, que sabemos que es la población que usted atiende, así que le agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias al oncólogo Jaime Navarrete, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.